Ya sabéis que la República de las Letras nos dice, nos informan y nos comentan los libros que podemos leer y los libros que podemos degustar despacito y con mimo. Pero en esta ocasión, que también saben que Alfonso no es pródigo, él en ponerse delante de la cámara ha dicho, no, me toca a mí, que soy yo el que lo estoy organizando. Alfonso, ¿qué vamos a anunciar aquí en la República de las Letras? Bueno, pues vamos a anunciar para nosotros un acontecimiento, es decir, la celebración de los 100 años de la Bauhaus en la República de las Letras. El 1 de abril hizo 100 años, que ahora lo comentaremos. Se creó la primera escuela de la Bauhaus en Weimar, en Alemania, y esto es motivo de celebración en infinidad de sitios del mundo, en Estados Unidos, en Alemania sobre todo, en Israel, en un montón de sitios. Y nosotros, pues, es un movimiento cultural, como ahora comentaremos, que nos atrae mucho, y nos parecía que deberíamos de darle la notoriedad que consideramos debe de tener. Y entonces, pues bueno, con los pocos medios y con los que somos en la República de las Letras, pues nos hemos atrevido a organizar una jornada. Unas jornadas que van a celebrar los 100 años y que a nosotros nos va a ocupar una semana, más o menos. Sí, aproximadamente desde el día 7, desde el martes hasta el sábado 11, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es una especie... Las jornadas, como nosotros las hemos concebido, hay que entender que ni son unas jornadas científicas, ni son unas jornadas artísticas, porque no es nuestra pretensión. Nuestra pretensión es organizar unas jornadas que provoquen a la gente la curiosidad de saber qué fue la Bauhaus, qué es la Bauhaus, y qué es lo que empezó a desarrollarse en aquel movimiento, que duró muy poco, duró 14 años, pero que de alguna manera ha influido definitivamente en muchas de las disciplinas artísticas y arquitectónicas a lo largo del siglo XX y actualmente. A fin de cuentas, lo que hizo la propia Bauhaus, provocar. Claro. O sea, el principio el inicio fue en Weimar, como te he dicho, en la República de Weimar, en una ciudad alemana, que Walter Gropius, un arquitecto urbanista, se planteó la necesidad después de la Primera Guerra Mundial de tener que reconstruir muchas cosas en Alemania. Y se planteó la posibilidad de formar a un grupo de gente joven, en la que se unieran todas las disciplinas. Él entendía que aunque al final era la reconstrucción arquitectónica, pero que tendrían que ser gente joven que estuviera formada en todas las disciplinas. A partir de aquí se crea la Bauhaus en el 1919 en Weimar y se pone en marcha la primera escuela, uniendo la Escuela de Arte y Oficios y la Escuela de Bellas Artes. Y empiezan a aparecer personajes. Aquí ocurre una cosa que yo, si me lo vas a permitir, a mí cuando lo he estado leyendo me llama la atención porque tiene similitudes con nosotros, con la República de las Letras. Es decir, esto es una librería a la que muchos clientes nos dicen, no, esto es más que una librería. Pues la Bauhaus es una escuela que es mucho más que una escuela. Empiezan a aparecer personajes, Paul Klee, Kandinsky, arquitectos... Y empiezan a desarrollar una metodología a través de la cual la formación intentaba ser integral. Walter Gropius decía que el arquitecto tenía que ser capaz de hacer el edificio, pero de diseñar hasta el último mueble que estuviera dentro, ¿no? Pero es que además, detrás de eso, había una cuestión, que es que, claro, estamos en un momento donde empieza a surgir el partido nazi en Alemania, y donde empiezan a ver como un peligro esta escuela de Weimar, porque allí había gente muy libertina, allí había gente que hacía fiestas, que se llamaban las fiestas de la Bauhaus, gente que quería una sociedad más civilizada, menos egoísta, mucho más abierta. Y entonces empiezan de alguna forma, ahí empiezan las primeras persecuciones, de tal manera que hay una primera época que la escuela está en Weimar, pero que posteriormente se tiene que trasladar a otra ciudad, a Dessau, y posteriormente ya al final se tienen que ir a Berlín, y ya de Berlín pues, se dispersan, ¿no? Se van sobre todo a Estados Unidos, se van a Israel, porque muchos de ellos eran judíos. Es decir, hay una persecución
contra unos valores que el nazismo entendía que eran potencialmente peligrosos, ¿no? Y ahí estaba la cuestión. Lo que pasa es que en esos 14 años, porque claro, del 1919 al 1933, que se cierra la escuela, son 14 años, pero se activan una serie de principios pedagógicos, una serie de principios inspiradores de las distintas artes, de las artesanías, del mobiliario, que es apasionante, porque además muchísimos de esos iconos que hoy han quedado los tenemos conviviendo entre nosotros y no lo conocemos. Las distintas sillas, el cenicero, el revistero, y es apasionante, ¿no? Aparte de muy identificable. Sí, sí, claro, es un estilo muy moderno, muy vanguardista, estamos hablando de 1919, y aquel movimiento supuso auténticamente una revolución en muchos casos, ¿no? ¿Nosotros cómo vamos a celebrarlo? A ver, empecemos, el martes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es adaptar este espíritu a lo que somos nosotros. Entonces, por una parte, vamos a tener permanentemente una estantería con un área de Bauhaus, con bibliografía de todo aquel que esté interesado en leer, en profundizar sobre la Bauhaus. Y luego, el martes 7, empezamos con la inauguración de una exposición, apertura de una exposición, porque es de producción propia, la hemos producido, la hemos diseñado, elaborado, producido. Pero muy chula, que yo ya he visto algo. Nosotros, y bueno, como te decía antes, no tiene una intencionalidad simplemente de levantar la curiosidad, de explicar las cosas más básicas, lo que fue la Bauhaus, de cuáles son sus valores, sus principios, y que la gente que esté interesada luego en cada cosa siga profundizando. El miércoles tendremos una cosa que también es muy identitaria nuestra, que es que tenemos una cata de vinos alemanes, bueno, pues de la nación de la Bauhaus. Claro. Y luego a partir del jueves, viernes y sábado tenemos conferencias, ¿vale? El jueves la primera conferencia introductoria la dará José María Báez y es sobre la génesis y el desarrollo de la Bauhaus, es decir, cómo se genera, a partir de qué y cómo se desarrolla. El siguiente día, el viernes 10, tendremos a Pablo Rabasco, que es catedrático de arte de la universidad, y que nos dará una conferencia sobre la pedagogía, es decir, el fondo de la escuela pedagógico y sobre todo orientado hacia la arquitectura, ¿no? Y luego el sábado 11 tendremos una conferencia que será más que una conferencia, una conversación, porque a dos personas, entre Óscar Fernández y Manuel Pedregosa, un historiador del arte y un arquitecto, que hablarán sobre la presencia hoy de la Bauhaus, ¿no? Muy interesante. Todas estas tres conferencias estarán coordinadas y amenizadas e introducidas por Juan Antonio Bernier. Intentaremos que estas tres conferencias sean un poco ya un paso más de profundidad hacia los contenidos que tenemos en la exposición y que vamos dando, ¿no? Esperamos con esto de verdad que la gente sienta curiosidad, que pregunte, que lea, que vea, porque hay una experiencia, ya te digo, en muy poco tiempo, que se ha definido como un movimiento cultural con una influencia impresionante. Bueno, pues poco más queda que añadir a todas las palabras que ha dicho Alfonso. Ya ven, él no sale nunca, pero cuando sale se explaya, contando cosas muy, muy interesantes. Alfonso, nosotros desde luego vamos a estar aquí porque queremos ver y queremos indagar más, como él está diciendo, un caramelo que hay que degustar con mucho, mucho tiempo. Pásense por aquí a partir del día 7. El 7, aquí en la República de las Letras, vamos a estar del martes hasta el sábado degustando Bauhaus.